existe algo específico para la doble lesión valvular aórtica, los principios aislados en cada una de las entidades puede ser aplicable. Otro punto importante es la raíz de la aorta. Y con esto quiero llevarlos a la aorta bivalva. La aorta bivalva en la actualidad se considera una enfermedad de la raíz de la aorta. Está en aproximadamente 1 al 2% de la población general y prácticamente el 33% de ellos desarrollarán alguna manifestación que amerite algún tipo de tratamiento, intervencionista, quirúrgico, etc. Quiero hacer dos señalamientos muy interesantes en válvula aórtica bivalva. Ya se ha establecido que puede haber subvariedades de estenosis valvular aórtica, como la representada en la diapositiva, RN, por sus siglas en inglés, R, la valva anterior, de donde nacen las dos arterias coronarias, N, la no coronariana, y la RL, en donde las arterias coronarias nacen de su mismo punto de vista, de su mismo origen, perdón. ¿Cuál es la importancia de esto? Aparentemente tienen un comportamiento más agresivo. Los subgrupos RL tienden a tener una degeneración más rápida y a tener problemas más prontos. El segundo punto es que tenemos que ser muy cuidadosos en la evaluación de la raíz de la aorta y de la aorta ascendente, ya que los criterios de cuándo operar un paciente con un aneurisma aórtico en presencia de aorta bivalva es muy diferente a los criterios empleados en válvulas aórticas trivalva, y se establece que cuando la dilatación de la raíz de la aorta anda alrededor de los 5 centímetros, ese paciente puede ser candidato a un tubo valvulado. ¿Y por qué? Porque aproximadamente el 50% de ellos tienen ese tipo de dilatación, con el riesgo de desarrollar aneurismas o disección de la aorta. Este es un caso, 6 años de edad, con una estenosis valvular aórtica congénita, una aorta bivalva con cambios de displasia valvular, con un gradiente máximo de 110 milímetros de mercurio en aproximación supraesternal, y que curiosamente tenía criterios para considerar que se asociaba también a ventrículo izquierdo no compactado, una entidad que frecuentemente se asocia a cardiopatías congénitas. En hipertensión arterial sistémica, el 35 al 45% de los pacientes con estenosis valvular aórtica tienen hipertensión arterial sistémica. Esto, por un lado, puede enmascarar la severidad de la estenosis aórtica y, por otro lado, representa una doble carga para el ventrículo izquierdo. Por un lado, la barrera que le opone la válvula aórtica enferma, y por otro lado, el incremento en las resistencias sistémicas. Este es un caso tomado de la literatura. Recordar que existe una excelente correlación entre el eco y el cateterismo para la medición del gradiente medio de presión. Este caso de la literatura es una paciente hipertensa en donde había discordancia entre el eco y el cateterismo. Observen, por eco, 84 milímetros de mercurio de gradiente máximo, y por cateterismo, 22 milímetros de mercurio. En ese momento, la paciente durante el cateterismo estaba hipertensa, 194 milímetros de mercurio, lo cual puede explicar la discrepancia entre el cateterismo y el eco por Doppler. Es por ello que se establece que los estudios de cateterismo idealmente deberían ser hechos en condiciones de normotensión. Aun cuando sabemos que existe una excelente correlación, de repente hay discrepancias entre el cateterismo y el Doppler. Recordar que el cateterismo mide el gradiente pico a pico, que el Doppler mide el gradiente instantáneo máximo, y que algunos pacientes en donde hay gran divergencia con el cateterismo puede ser explicado por un fenómeno que se llama de recuperación distal de presión, principalmente en sujetos que tienen aortas pequeñas, menos de 3 centímetros. Y esto lo explico brevemente en esta gráfica. El punto de mayor presión o el punto de mayor velocidad del flujo es en el sitio de la vena contracta, el orificio más estrecho de la válvula aórtica. Observen en este ejemplo, el ventrículo izquierdo tiene 180 milímetros de presión, la aorta medida a este nivel, la presión es de 100 milímetros de mercurio, lo que tenemos un gradiente de 80 milímetros de mercurio. Como el flujo sanguíneo al pasar el orificio estenótico se reexpande,
en la aorta ascendente puede haber un fenómeno de recuperación de presión. Entonces, observen cómo aquí la presión ya es de 140 milímetros de mercurio y hay solamente un gradiente de 40 milímetros de mercurio. Es por ello que el doctor García propone que en esos casos de divergencia entre el eco y el cateterismo empleemos este índice que se llama coeficiente o índice de pérdida de energía por eco. Es multiplicar el área por el área del corte seccional a nivel de la aorta ascendente inmediatamente por arriba de la unión sinotubular, dividirla entre esta variable y finalmente entre la superficie corporal. Aquellos sujetos que tengan un valor menor de 0.52 puede ser un predictor de mal pronóstico que explique esta discrepancia entre el cateterismo y el Doppler. Los sujetos con bajo gasto cardíaco es otro de los problemas. Este caso, 58 años de edad, con una lesión valvular aórtica, una aorta bivalva, como lo vamos a ver más adelante, con severa depresión de la función contráctil. Observen la hipocinesia tan marcada que tiene ese ventrículo izquierdo. Esta reconstrucción por eco tridimensional nos permite ver la valva coronariana anterior o derecha severamente calcificada, con parámetros tanto de disfunción sistólica como diastólica del ventrículo izquierdo, con un patrón restrictivo tipo 4, que es cuando con maniobra de Valsalva no se modifica el llenado ventricular izquierdo, y que además tenía dilatación de la aorta ascendente de 5 centímetros. En ese paciente que se nos perdió desafortunadamente, no pudimos confirmar una sospecha que teníamos de que tenía asociado coartación de la aorta. Por el bajo gasto que tenía con un índice cardíaco de 1.3 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal, fue difícil documentarlo. Este paciente, observen el gradiente máximo de 17, medio de 9 milímetros de mercurio, complicado con severa disfunción biventricular, fracción de expulsión del 10%, presencia de trombos tanto en el ventrículo izquierdo como en el ápex del ventrículo derecho. Esta es una reconstrucción tridimensional del ápex del ventrículo derecho, una imagen tridimensional en donde se observa claramente la presencia de trombos a nivel del ventrículo izquierdo. En este subgrupo de pacientes contamos con la herramienta de poder efectuar ecocardiografías con dobutamina. La ecocardiografía con dobutamina, con un protocolo como el mencionado en la diapositiva, de iniciar a dosis de 5 microgramos, con aumentos progresivos cada 3 a 5 minutos y llevarlos hasta 20 microgramos por kilo por minuto. El objetivo de este estudio es incrementar el flujo a través de la válvula aórtica y determinar cuál es el comportamiento del gradiente medio y del área valvular aórtica. Esto nos permite identificar 3 subgrupos. Subgrupo número 1, con la dobutamina se incrementa el volumen latido, el gradiente de presión medio, pero no se modifica el área valvular aórtica. Estamos entonces ante una estenosis valvular aórtica verdadera que recibirá el beneficio de la cirugía. El paciente que incrementa discretamente el volumen latido, pero incrementa el área de la válvula aórtica, estamos ante una pseudoestenosis en donde existen dudas del beneficio de la cirugía. Y finalmente el paciente que tiene severa disfunción ventricular irreversible no hace modificaciones en los parámetros antes mencionados. Este es un reporte reciente. También el péptido natriurético B ayuda a diferenciar a este subgrupo de pacientes con estenosis con bajo gradiente. Observen cómo cuando tenían un péptido natriurético B de más de 550 picogramos, la mortalidad era significativamente mayor en comparación con los que tenían más de 550. Finalmente, la discordancia prótesis-paciente. Este término, acuñado por el doctor Rangitula en 1978, establece la presencia de gradientes transprotésicos elevados, a pesar de que la válvula es normalmente funcional. Este caso clínico, 26 años de edad actualmente, fue operado a los 6 años de edad de una resección de una membrana subvalvular aórtica y de un cor triatatum, de una membrana auricular izquierda.
A los 12 años recidiva la membrana y es nuevamente operado.